Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, damos gracias, Padre eterno, Boreolam, por permitirnos estar aquí reunidos, este cierre de Shabbat, estudiando tu palabra, reflexionando en lo que hemos estudiado estos últimos capítulos del libro de Números, de Bamidbar, que tú estás trayendo una vez más a través de tu espíritu en nuestras vidas, tu luz, tu verdad, en llevarnos a un camino más de compromiso, obediencia a tu palabra, a los procesos, transiciones, jornadas que hemos ya vivido en esos últimos tiempos, en el camino de la Torá, y que nos mantengamos firmes día a día, aunque estemos pasando nuestros desiertos y procesos. Gracias porque tú eres bueno, soberano. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, vamos a silenciar esto por acá. Bueno, porción muy importante que hemos estudiado, Matot Masei. Vamos a irnos a estudiar una porción importantísima aquí de las jornadas. Voy a enfocarme en las jornadas. Se saben de muchos temas. Hablamos ayer un poquito de los votos, juramentos, la explicación de esta mañana, la conexión que hay, ¿no?, con la Torá, con el mandamiento. Está todo unificado. Pero prácticamente me voy a enfocar en esas 42 jornadas, que es a modo de resumen de lo que nuestro pueblo ha vivido ya esos años en el desierto, ya prácticamente cumpliendo esos 48 años, perdón, 38 años ya de travesía. Y bueno, ya entrando antes del libro de Devarim, que es un recuento de todos los mandamientos una vez más, cómo cada jornada, cada parada nos muestran esa caminar espiritual que nosotros tenemos día a día en la Torá, en identidad como pueblo, en todo lo que conlleva una vida de santidad y obediencia. Así que bueno, vamos a irnos de lleno. Voy a compartir aquí mi presentación y a todos los hermanos que siguen conectando. Hermana Silvia, le tengo la bendiga, también ya le voy conectada. Shabbat Shalom. Y bueno, voy a compartir y esperemos terminar en el sentido de, voy a tratar de no cubrir las 42 jornadas con los nombres, porque recuerden que los nombres tienen un significado importante, espiritual, físico, pero creo que la mayoría los vamos a estar ahí mencionando, así que me voy a enfocar eso el día de hoy. Matot Masei, números 30, verso 2 al 36, 13, el Haftarah, tenemos dos porciones, Ashkenazim, Sefardim, que ya estudiamos. Y vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Y repita conmigo en casita. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai nuestro Eloheinu, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Muy bien, la lista de las 42 jornadas entre Egipto y la tierra prometida es muy claro. Ver lo que alude simbólicamente al viaje desde el exilio hasta la redención final. No solamente Israel lo vivió en carne propia, sino que es una guía espiritual, repito, que nos va a ayudar a nosotros vivir, levantarnos, aumentar nuestra emuná, aprender de nuestros errores, aprender de las malas decisiones, pero siempre con la esperanza de seguir por el camino que el Padre ha trazado en nuestras vidas. También podemos ver ahí, aunque no me voy a enfocar hoy en día en lo que es el concepto del Mesías, que es muy interesante, siempre la obra de Yeshua conecta con estas jornadas del éxodo de Egipto. Entendemos la muerte y resurrección de nuestro Mesías, la liberación de nuestros pecados, de la esclavitud. Así que la llegada a la tierra prometida también corresponde al final de la era y los albores del reino del mundo venidero. Y estas 42 jornadas simbolizan etapas a través del exilio, en el viaje hasta llegar a la era mesiánica. Usted puede ver los nombres ahí, puedo después mandarles la lista. Dependiendo de su versión puede variar. Hay algunos detalles así de nombres, algunos se cambian los nombres, pero lo que dicen números al principio, hay Éxodo y números, pero en este capítulo que estamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver una lista. Usted, si estudió, ve una lista de los nombres. Aquí están los primeros 14, aquí tenemos los otros de 15 al 28. Y aquí tenemos 29 al 42. Voy a ver, creo que la mayoría de estos, al menos la mitad, yo creo que vamos a ver el día de hoy, a modo de reflexión y resumen de todas estas jornadas que nuestro pueblo vivió
y que si aprendemos los significados en la mayoría de los nombres que tienen un significado físico y espiritual, nos van a ayudar a que nosotros caminemos en esa sintonía en cuanto al estudio de la parashá, nuestro crecimiento espiritual y cómo podemos llevar una vida de cierta manera, ¿no?, agradable al Eterno, aunque pasemos por estos procesos. Número uno, vamos a ir rapidito, ver los primeros 5. Tenemos Ramsés, tenemos Sukkot, Etam, Pihagriot, Migdol. Usted ya sabe, algunos mencionaron esta mañana, ¿no?, el significado de los nombres. Aquí puede ver el significado de los nombres en cuanto a su definición etimológica de su raíz. Interesante que hay muchos nombres que podemos ver ahí tienen su origen egipcio. En la escritura hay muchos nombres con su raíz egipcia, no solamente hebreo, raíz fenicia, o sea, hay muchas lenguas, porque como todas son lenguas semíticas, son muy similar su pronunciación y sus nombres, ¿ok? Aunque nosotros lo manejamos en el idioma hebreo, pero muchas veces la raíz, en este caso como el ejemplo de Ramsés, ¿no?, literalmente significa nacido de Ra, o Ra lo dio, o hijos del sol, como dicen algunas traducciones también, o algunas interpretaciones. Pero vamos a ir avanzando. Usted puede ver el Sukkot en ramadas, conecta rápidamente con las cabañas, conecta con la fiesta de Sukkot, Itam, desolación, Pijarirot, la boca de libertad, Migdol, ciudad fortificada, y así podemos ir viendo, ¿no?, cada uno de estos elementos. Voy a tratar de no correr, pero voy a tratar de mencionar, como dije, al menos unos 22, 23, porque la verdad que nos enseña mucho. Y voy a ir haciendo esa reflexión. Esa reflexión prácticamente es un resumen de Éxodo y Números, de todas estas se me olvidó poner el mapa, yo te me acordé al final, que ustedes pueden ver cómo Israel dio vueltas en el desierto, y sabemos que eso era de unas cuantas semanas de entrada a tierra prometida, pero por lo mismo que sucedía, ¿no?, una y otra vez, las quejas, las murmuraciones, la frustración, volver a Egipto, la mentalidad esclava, todo eso, pues el Eterno permitió de una manera que el pueblo aprendiera a depender de él, a obedecer, a escuchar su voz y sobre todo evitar que se volvieran a Egipto. Pero tristemente nuestros padres en el desierto no aprendieron y esta segunda generación tenía que aprender de esos errores de sus padres. ¿Qué podemos ver de Ramsés? Ramsés, el lugar donde vemos iniciaron su éxodo, ¿no? Una vez que somos libres de la esclavitud, donde, como leemos aquí en la etimología, donde ellos, hebreos en Egipto, obviamente que estaban pragmados de toda su, impregnados, mejor dicho, de toda su cosmogonía, sus creencias, su religión, incluso su adoración, porque aunque la escritura no lo dice literalmente, pero vemos 400 años ahí, obviamente que te vas a adaptar a la manera de vivir de ellos, en todo lo que ellos creen, adoran, etcétera. Así que una vez que Israel es liberado de la esclavitud, aquí viene esa transición espiritual. Y aquí vamos a ver muchas cosas que se repiten. Y va a haber muchos términos similares, pero siempre vamos a tratar de conectar todos los principios espirituales que nos deja esta porción. Así que el primer punto es el comienzo de la liberación o libertad. Así que vemos, Ramsés representa el punto de partida del éxodo, marcando el inicio de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Espiritualmente, para ellos y para nosotros, recuerda, usted es un israelita, eso le aplica a usted también, simboliza el comienzo de un nuevo camino hacia la libertad, tanto física como espiritual, donde se deja atrás la opresión y se avanza hacia el cumplimiento de las promesas de Adonai. Número 2, aquí Israel y nosotros tenemos que tener una ruptura con el pasado. Salir de Ramsés simboliza una ruptura con el pasado, la esclavitud, el sufrimiento, el sincretismo, la idolatría, el paganismo, etcétera, todo lo que representa Egipto. Porque espiritualmente representa el momento en que una persona decide romper con situaciones de opresión o hábitos negativos y comienza un nuevo capítulo en su vida, guiados por la fe, la emuná y la esperanza en un futuro mejor. Número 3, obediencia y fe en Adonai. Al dejar Ramsés, los israelitas demostraron obediencia y fe
en las instrucciones, la Torá de Adonai, dadas a través de su siervo Moisés. Este acto simboliza la importancia de confiar en la guía divina y seguir su voluntad, incluso cuando el futuro es incierto. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va trazando todo esto. Yo creo que al salir, celebrar la Pascua y esos primeras semanas fue de motivación, fue de mucho júbilo, alegría y empezar este proceso, pero usted va a ver cómo a través de las jornadas nos van mostrando la vida espiritual de Israel, su decadencia espiritual y cómo a través de esas paradas iban a ir trazando ese mapa que muchas veces tristemente se iba a repetir por cuanto a su desobediencia, su incredulidad, pero que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida en cuanto al propósito de Adonai. Y número 5, algo que enfaticé ayer en la reflexión de la Parashá, en cuanto a la unión comunitaria, los mandamientos, la lealtad, la Javá, el amor, todo eso tiene que ver en Israel tener esa base en cuanto a la familia y poder cumplir los mandamientos, estatutos y preceptos en ese entorno. Aquí vemos en el punto 5 una unión comunitaria, donde Ramsés fue el lugar donde toda la comunidad israelita, toda la mishpachá, la familia, todo el Am, el pueblo de Israel, la Beit Israel, la casa de Israel, se reunió para comenzar su viaje juntos. Eso no es de lobos solitarios, esto no es de solamente yo, no, esto se vive en familia. Por eso a veces cuesta, porque a veces no entendemos el principio en cuanto cómo el Eterno da el mandamiento y no es para estar aislados por el hecho de pensar de que es más fácil si yo lo hago solo o no me quiero relacionar con personas que no me caen bien o que son conflictivas, etcétera, o evitar pecar o caer en pecados, tentaciones, cualquier cosa. No, eso no va a permitir que tú crezcas espiritualmente. Así que nosotros debemos viajar juntos. Este viaje es en Ejad, en comunidad. Esto simboliza la fuerza y la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en la comunidad de fe mientras se enfrentan a nuevos desafíos y se avanza hacia los objetivos comunes. Y si hemos visto en la escritura, vemos una y otra vez cómo nuestro pueblo se unía para realizar el propósito divino en sus vidas, cómo el pueblo hacía una parte, cómo el liderazgo hacía otra parte y todos trabajan en conjunto para hacer los propósitos y planes de Adonai. Así que podemos ver en estos puntos, mis amados, estos 5 puntos, que Ramsés simboliza el inicio de la liberación, la ruptura con el pasado, el pecado y la obediencia al Eterno a través de las instrucciones, la transición hacia la libertad y la importancia de la unidad comunitaria en el viaje espiritual que ellos y nosotros llevamos. Y representó ese momento en que se tomó la decisión de seguir al Eterno, aquel que los liberó, a un futuro prometido y transformador, donde llegarían a una tierra que fluye leche y miel. Punto número 2, aquí vemos Sukkot, y sabemos que Sukkot es tanto el lugar y como la festividad. Todo esto es profético, todo lo que ya hemos estudiado y ciclo tras ciclo vamos a ir haciendo esta conexión. Primer parada del Éxodo, o sea, después de Ramsés, tenemos ahí Sukkot, donde espiritualmente representa el inicio de ese viaje de libertad. Simboliza el primer paso hacia la realización de las promesas de Adonai. ¿Qué representa Sukkot en el contexto de aquel tiempo? Refugio provisional. Recordemos que Sukkot significa cabañas o refugios temporales. Ellos tenían que construir algo temporal. No iba a ser fijo porque tenían que estar caminando y moviéndose. Lo cual, esto iba a reflejar el estado transitorio del pueblo de Israel en el desierto. Esto simboliza la vida como un viaje en el que debemos confiar en la protección y provisión de Adonai, incluso cuando no estamos establecidos en lugar permanente. Muchos de nosotros ya nos hemos establecido, y hablo de un lugar específico donde el Padre nos ha permitido vivir, tener un trabajo, estar cerca de una comunidad, pero a veces, como dicen ahí, nos ponemos cómodos, ¿verdad? Ponemos un cerco, no queremos salir de ahí y pensamos que esa es la vida que el Eterno quiere para nosotros, pero
debemos entender que cuando el Eterno lo dice, tenemos que movernos. Y eso puede ser en lo espiritual y en lo físico. Eso debe ser tiempos decisivos donde cuando el Padre nos habla y nos dice el tiempo, la nube se mueve, estás viendo que se está abriendo el camino, el Eterno está poniendo todos los medios, entonces es el tiempo. Y sobre todo, ¿para qué? Para cumplir los planes y propósitos de el Eterno en tu vida. Así que aprendamos de que así Sukkot es algo temporal, nuestra vida es temporal, donde hemos vivido tal vez ya de muchos años sea temporal, porque en un momento el Eterno nos va a mover, no sabemos. Siempre Israel ha estado en movimiento, Israel no ha estado en un solo lugar. Y eso nos lleva a este punto de dependencia de Adonai. Al acampar en Sukkot, los israelitas comenzaron a experimentar su dependencia al Eterno para la guía y el sustento en el desierto. Este lugar representa la confianza en la provisión divina, recordándonos que el Eterno es nuestro proveedor en tiempos de incertidumbre. A mí me ha pasado, tal vez a usted le ha pasado, donde con toda esa situación que están pasando, estamos ahí como pendientes y nos cargamos, la economía incierta, la geopolítica incierta, el clima incierto y tantas cosas que podemos ir nombrando y aparentemente perdemos esa seguridad, porque digo aparentemente, porque si confiamos en Adonai, estamos seguros en Él, tenemos shalom y bienestar, pero de repente como que pensamos en nosotros mismos, en cómo resolver los problemas o asuntos y dejamos de depender de Adonai. Pensamos que con nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros recursos, el trabajo, lo que tú tengas es suficiente para tú hacer que tu vida sea mejor, pero se nos olvida que todo eso que te rodea viene de parte de Adonai. Todos los medios, recursos, sobre todo materiales, de sustento y todo lo que bien ha venido a nuestra vida viene de parte de Adonai. Así que nuestra dependencia es de Él. No tenemos que tener temor, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que caer en estados inclusive de depresión, ansiedad, que hoy en día es lo que más se ve en la sociedad. Usted ve que hay el número 911, ¿no? Para una llamada de emergencia. Hay otra línea, se me fue el número, es similar al 911, donde hay más llamadas hoy en día a ese número que al 911, donde son líneas donde hay para personas que están deprimidas, con ansiedad o que quieren quitarse la vida porque ya no saben qué hacer, no saben qué va a pasar. Y es triste cómo hoy en día, menos en Estados Unidos, esa línea, tú lo marcas, se me fue la verdad el número ahorita, por ahí de repente lo busca y lo pone ahí, que es similar al 911, creo que es 811, 811, no estoy seguro, y donde marcas directamente ese número y ya está alguien para atenderte cuando tienes así una crisis, estás en ansiedad, estás depresivo, tienes pensamientos suicidas, etcétera. Es tremendo. ¿Y es por qué? Porque la gente ya no está dependiendo en el Eterno. Gracias Manuel, es 211. Es tremendo. Yo no sabía que hubo una línea así, así que es tremendo cómo la sociedad, el gobierno está tratando de ayudar a personas, al menos en lo que ellos, en el estudio, en la psicología, en cómo resolver problemas, tratan de orientar a personas. Pero imagínense, nosotros tenemos la Torá, tenemos la instrucción, tenemos todo y a veces nos olvida que está la información ahí. Así que buscamos ayuda profesional, sí es bueno, todo va de la mano, no todo es la Torá y lo espiritual, a veces ayuda de consejería a personas adecuadas, pero cuando combinamos las dos cosas, la psicología y la filosofía de la Torá, en lo que es el entorno de cómo el Eterno nos da la guía para vivir bien, eso puede funcionar. Así que voy al punto de nuevo. Dependamos de Adonai, no nos preocupemos porque hasta el día de hoy no hemos sido nosotros olvidados. Él ha proveído todo lo que necesitamos, tal vez no en abundancia, tal vez no en escasez, lo suficiente, pero si somos bendecidos, siempre lo repito, es para ser de bendición a el pueblo. Sukkot como festividad, bueno, usted ya sabe, recuerdo la protección divina, la festividad de Sukkot celebrada en otoño, la fiesta de otoño conmemora los 40 años de los israelitas en el desierto, durante los cuales Adonai los protegió y proveyó. Esa es la esencia principal de Sukkot en el contexto histórico, profético, ya sabemos, las bodas. No voy a entrar en detalle en la fiesta de Sukkot, pero vemos cómo espiritualmente nos recuerda la constante presencia y protección del Eterno en nuestras vidas.
Agradecimiento y recolecta. Sabemos que también la fiesta también de las cosechas. Sukkot es una celebración de la cosecha, simbolizando el agradecimiento por las bendiciones de Adonai y la abundancia de la tierra. Y espiritualmente nos enseña a vivir con gratitud y a reconocer las bendiciones que recibimos. Número 3, transitoriedad de la vida. Durante Sukkot, los israelitas construyeron cabañas temporales llamadas Sukkot o Sucas para vivir o comer en ellas, recordando la temporalidad de la vida terrenal. Esto simboliza la importancia de centrarse en lo eterno y en nuestra relación con Adonai más que en las posesiones materiales. Y número 4, unidad y comunidad. La festividad promueve la unidad, la convivencia. Se me fue aquí la palabrita comunitaria. Voy a ver que la música aquí, un segundito. Quiero leerlo bien porque se me fue aquí el texto familiar. Muy bien. Aquí lo leemos. Muy bien, lo leemos nuevo. La festividad promueve la unidad, la convivencia familiar y comunitaria, muy importante este punto, simbolizando la importancia de la comunidad y las relaciones interpersonales en la vida espiritual, lo que decías hace un principio. Todos los mandamientos, todo lo que somos pueblo de Israel, somos Ejad, y todo esto conlleva a unidad. Así que esto es parte del cumplimiento de los preceptos. En resumen, ¿qué nos deja Sukkot? Lugar temporal y a la vez festividad, donde vemos la protección, la provisión de Adonai, la gratitud, lo corto que es la vida, la importancia de vivir en comunidad y en unidad a nuestra transición a ese viaje espiritual que representa que estar eternamente con el Mashiach cuando Él vuelva, y con el Sukkot Él se casa con su pueblo Israel. Etam, vamos a ir avanzando. Va a ser como 20, no se preocupen, no va a ser las 42 jornadas, ¿ok? Pero usted va a ver patrones que se repiten. Recuerde, esto es cíclico. Así que muchas de las cosas que vamos a ir viendo en los primeros, pues se pueden volver a nombrar por el asunto de que Israel necesita ser recordado, necesita ser corregido, instruido para cambiar su manera de pensar. Está mencionado en el relato, es unos lugares donde pasaron los israelitas durante su salida, antes de acampar junto al Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles específicos sobre Etam, su mención en este contexto tiene varios significados espirituales. Número 1, transición y cambio. Eso es muy importante. La transición no es de la noche a la mañana, no es en un ciclo de Torah, no son en 7 años de ciclo de Torah. La transición lleva su tiempo, ve nuestro pueblo de Israel. Etam representa un lugar de transición en el viaje de los israelitas desde la esclavitud en Egipto hacia la libertad en la tierra prometida. Y espiritualmente simboliza los momentos de cambio y transición en la vida, cuando uno está dejando atrás un pasado y avanzando hacia un futuro nuevo y desconocido. Muy importante esto, porque hay cosas nuevas, por eso todos los días aprendemos Torah, no lo sabemos todo. Pero lo que aprendemos, como siempre lo enfatizamos en los estudios, hay que ponerlo por obra. No solamente es el conocimiento, sino aplicarlo a mi vida. Número 2, dependencia de Adonai. Al encontrarse en el desierto de Etam, los israelitas comenzaron a experimentar la necesidad de depender de Adonai para su guía y provisión. Conecta con lo que estaba mencionando anteriormente. Si tú eres pueblo, Adonai es tu guía, mi hermano. Te da el camino, te da la provisión, te da la respuesta. Así que este lugar simboliza el reconocimiento de que en la vida hay etapas en las que debemos confiar plenamente en Adonai para nuestra dirección y sustento. No importa que todo sea adverso, no importa que tú puedas decir, Señor, ¿dónde estás? Estoy caminando en obediencia, me esfuerzo, mira, y estoy pasando por eso. Pues velo como algo que el Eterno está usando para llevarte al siguiente nivel. Usted ya sabe, yo lo repito mucho, el camino de la Torá es ¿por qué? Por convicción, no por emoción. Y si estás sufriendo, pasando situaciones y sabes que estás cumpliendo la voluntad del Eterno, es parte del proceso.
A veces pensamos que es lo contrario, pero sí, puede suceder de que si estamos haciendo algo que no le agrada al Eterno, podemos empezar a vivir situaciones similares o peores. Así que no nos preocupemos, porque el Eterno nos va a ayudar siempre. Protección y presencia divina. En su tiempo en Etán, la Biblia menciona que Adonai guió a los israelitas con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Esto representa la constante presencia y protección divina. Recordamos que Adonai siempre está con nosotros, guiándonos en nuestros momentos de incertidumbre. Ahí está. El Eterno nos ama. Así como esa columna de día para que ese fuego abrasador del desierto, perdón, ese fuego literal del sol, la temperatura y todo ese calor extremo no los perjudicara, y de noche las temperaturas también extremas y frías podía calentar al pueblo. Ese es el amor del Eterno. Él nos cuida, Él va a poner su cobertura, su protección, las nubes de gloria sobre nuestras vidas para que caminemos siempre en bienestar. Preparación para lo que viene. Muy importante este punto. Sabemos la profecía, sabemos lo que está pasando, lo que va a pasar. Usted ya está preparado para lo que viene. A usted no le va o no le debería tomar de sorpresa cualquier asunto fuerte que pueda suceder en el mundo. Etam es ese lugar de preparación. Antes de enfrentar el desafío del Mar Rojo, los israelitas necesitaban un tiempo para prepararse espiritual y emocionalmente. A veces nos preparamos más en lo emocional, o más veces dejamos que lo emocional nos prepare a la manera de tomar decisiones, cuando lo espiritual debe ser eso que nos prepare para enfrentar esos desafíos, esas pruebas. En ese sentido, Etam simboliza los momentos que Adonai nos prepara para esos desafíos futuros, fortaleciendo nuestra fe y confianza en él. Fe y confianza, emuná y bitajón. Es una fórmula que debe siempre caminar juntas. Prueba de fe. Aunque el camino desde Egipto hacia la tierra prometida era largo y arduo, Etam representa una de las etapas donde la fe de los israelitas fue puesta a prueba. Este lugar simboliza la importancia de mantener la fe y perseverancia. Apocalipsis 14:12, ¿no? Aquí está la perseverancia, la paciencia de los Kedoshim. Los que se sientan a que Dios haga todo por ellos. No, ¿qué dice ahí? Los que guardan los mandamientos del Eterno, de Adonai, y tienen la fe en Yeshua. Incluso cuando el camino no es fácil o claro. Así que, a modo general, Etam simboliza un lugar de transición, dependencia de Adonai, protección divina, preparación y prueba de fe en el viaje espiritual. Nos recuerda la importancia de confiar en la guía y provisión del Eterno en cada etapa de nuestras vidas. Y así vamos avanzando. Y estamos recién iniciando. Piharirot. Este es interesante. Es un lugar mencionado también en la escritura. También acamparon ahí cerca antes de cruzar el mar. Vemos que Harirot, en el significado y en el lugar donde estaban, donde ya saben que venía el faraón, donde ya estaba esa incertidumbre y el mar enfrente, para ellos parecía un callejón sin salida aparente. Aquí fue el lugar donde los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio que los perseguía y el Mar Rojo. Espiritualmente representa, mis hermanos, los momentos en la vida en que enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Ahí se pone a prueba o desafía nuestra fe y confianza en Adonai. Repito la fórmula, hay que tener fe y confianza. Las dos, no puedes tener fe y no hay confianza, no puedes tener confianza si no activas la fe para que funcione, para que el Eterno traiga solución, respuesta. En esa área, en esa situación, hay que activar las dos. Vemos cómo la prueba de fe y confianza en el Eterno, los israelitas tuvieron que confiar en Adonai para su liberación cuando parecía que no había escapatoria. Es ahí donde el Eterno empieza a mostrar sus milagros. El que el mar se abriera, en que el Eterno usara a Moshe, eso fue un milagro. En el sentido de que lo que ellos visualizaron, eso no cualquier persona lo puede hacer en esa categoría, en esa magnitud. Solamente el Eterno, que controla los elementos, pudo haberlo hecho.
Este lugar simboliza la necesidad de mantener la emuná incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, confiando en que Adonai pueda proporcionar una salida y hacer lo imposible. Vimos aquí también milagro y salvación. Fue aquí en Pijagirot, donde Adonai realizó el milagro de dividir el mar rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo mientras los egipcios que los perseguían fueron derrotados. Esto simboliza la capacidad de Adonai para intervenir milagrosamente en nuestras vidas y ofrecer salvación, su Yeshuat, cuando enfrentamos adversidades. Número 4, transformación de miedo a victoria. Pijagirot es un lugar de transformación donde el miedo y la desesperación de los israelitas se convirtieron en victoria y libertad. Aquí donde vemos el famoso cántico de Moshe, un cántico de salvación, un cántico de libertad, exaltando al Eterno por lo que hizo por su pueblo. Espiritualmente nos recuerda que Adonai puede transformar nuestras luchas en triunfos y usar nuestras pruebas para fortalecernos y glorificar su nombre, como en este cántico. Número 5, reconocimiento del poder del Eterno. La experiencia de Pijagirot sirvió para que los israelitas reconocieran la grandeza y el poder de Adonai, reforzando una vez más su emuná, al menos en ese momento, y dependencia en él. Este evento subraya la importancia de reconocer, y sobre todo, hermanos, siempre en cuanto a lo que vivas en procesos, en los milagros del Eterno en su vida, donde te ofrece su salvación, sanidad, restauración, restitución, cualquier cosa que se te devuelva a ti, hay que reconocer y dar gracias a Adonai, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque por su poder y su provisión muestra en nuestras vidas. Así que Pijagirot es un lugar importante dentro de las jornadas de Israel, donde en ese lugar de desafío, donde había prueba, donde había incertidumbre, la fe y la confianza eran y fueron esenciales para que el Eterno mostrara su poder. Ahí va a simbolizar la transformación de situaciones difíciles en oportunidades para experimentar el poder y la salvación de Adonai. Migdol es un término hebreo que significa torre o fortaleza, y en este contexto vemos la ubicación geográfica. Migdol es mencionado en la Torá como lugar cerca del Mar Rojo, donde los israelitas acamparon antes de cruzar el mar durante el Éxodo. Esto simboliza un punto de transición y a la vez protección antes de un evento crucial en la historia de Israel. O sea, aquí vemos ese simbolismo espiritual, donde espiritualmente una torre o fortaleza representa esa protección, esa vigilancia, un lugar de seguridad. El Eterno, el salmista dice que Él es torre fuerte. Así que en la Biblia el Eterno a menudo es escrito como una torre fuerte, un refugio al que las personas pueden acudir en tiempos de peligro, como dice Salmo 61:3. Esto sugiere que Migdol podría simbolizar la protección divina y a la vez la vigilancia constante del Eterno sobre su pueblo. Y también una función militar. Las torres en la antigüedad se usaban para vigilancia y defensa, lo que también puede simbolizar la idea de estar espiritualmente alertas y preparados para enfrentar desafíos. Así que vemos que Migdol, en su significado espiritual, está relacionado con la protección, la seguridad, la preparación espiritual, destacando la importancia de confiar en la fortaleza divina de Adonai. Avanzamos. En otros lugares, Baal-Zephón, interesante, esos nombres de una deidad pagana, que significa señor del viento, frío y de tempestad. El desierto de Shur, significado interesante, dar vueltas y vueltas, algo que el Eterno, si no caminamos de acuerdo a su voluntad, nos va a tener ahí. Y no es porque Él quiera, es hasta que aprendamos la lección.
hasta que aprendamos a confiar, a obedecer, a escuchar su voz y todo lo que Él quiere de nosotros. En Mara, sabemos, las aguas amargas, amargura. Elim, el oasis, estaban las palmeras, 70 palmeras. El desierto de Sin, donde también refleja las ciudades fortificadas. Ahí incluye a Dofka y a Luz. Vamos a incluir el lugar, pero también otros lugares aledaños. Así que continuamos con estos. En Baal Zephón, ¿qué podemos ver aquí? Este nombre se traduce como Señor del Norte y del Viento Frío. Interesante. O Señor del Monte Zafón, y tiene varias connotaciones espirituales. Número 1, conexión con deidades cananeas. Baal Zephón era el nombre de un dios adorado en la región del Canaán y áreas circundantes, asociado con la tormenta, el mar y las montañas. Espiritualmente, la mención de Baal Zephón puede simbolizar la confrontación entre el poder de Elohim de Israel y las deidades paganas, demostrando la supremacía de Adonai. No es Baal y todos sus nombres, es el Eterno quien controla los elementos. Si ellos ya tenían una imagen de lo que había sucedido en Egipto en cuanto a cómo el Eterno controla los elementos, obviamente que tenían que tener confianza de que en el lugar de esa deidad cananea se hablaba del poder del supuesto Dios en cuanto a los elementos. Ellos sabían que no es ese falso Dios, sino el Dios de Israel, el que controla y controló todo, inclusive en las plagas que se dieron en Egipto. Así que Israel tenía que ya empezar a ver la supremacía de Adonai por encima de estas deidades, porque tristemente para Israel fue una de las cosas que nunca dejó. Y digo nunca porque muchas veces hasta nosotros seguimos la idolatría, en reconocer que hay un solo Dios y lo reconoces como el único Dios verdadero, pero de repente quieres tener un diosecito extra. ¿Para qué? ¿Para adorarle o para que te cumpla tus deseos? Porque la mayoría de los dioses eran para eso, para darte lo que necesites, para que tú les servías, y ellos te supuestamente daban lo que tú querías. Y eso causó una y otra vez castigos, exilios, persecuciones, todos los pecados que Israel hizo y las consecuencias, las maldiciones que vemos en la Escritura. Así que aquí vemos esta conexión interesante, porque esto nos lleva al punto número 2, el lugar de desafío y liberación. O sea, en ese contexto, Baal Zephón representa un lugar donde el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el mar, y espiritualmente este sitio simboliza los momentos de prueba y la intervención divina, mostrando cómo Adonai puede liberar a su pueblo de situaciones aparentemente imposibles. Inclusive en esta historia y en el lugar, el Eterno muestra que no es Baal Zephón el que tiene control del mar y de los vientos, sino es el Dios de Israel que iba a hacer el milagro. Lección de confianza. Al encontrarse ante Baal Zephón, los israelitas enfrentaron una crisis de fe, lo que les enseñó a confiar en la protección y el poder de Adonai, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Entonces, Baal Zephón tiene un significado espiritual que resalta la lucha entre las fuerzas de la fe y las de la idolatría. ¿Confías en Adonai o confías en falsas deidades que aparentemente te pueden salvar también porque supuestamente controlan eso? ¿O muestras fidelidad al Eterno, dejas atrás la idolatría y ves cómo el Eterno, si tú haces eso, Él va a mostrar su poder liberador y protector en situaciones críticas, y Él va a mostrar que controla todos los elementos porque es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe? Desierto de Shur también nos muestra esa transición y prueba. Aquí es algo que es repetitivo en esta historia. Vemos cómo en el desierto de Shur representa ese lugar de transición donde el pueblo de Adonai se enfrentaría a desafíos y pruebas. En el desierto los israelitas iban a experimentar escasez y dificultades. Y no es porque el Eterno los quisiera abandonar, no. Es que volvemos al punto. La mentalidad esclava, la gente mixta, como dicen las traducciones, la shusma,
el que va al lado tuyo va a empezar, de cierta manera, a influenciar en lo que tú quieres cuando desvías tu mirada de Adonai. Esto lo que los llevó a depender más completamente de Adonai Elohim. En la dependencia de Adonai vemos cómo en el desierto les faltaban los recursos naturales como agua y alimentos. Esto obligó a los israelitas a confiar en la provisión divina. Y espiritualmente esto simboliza la idea de que en momentos de necesidad la fe y la confianza en Adonai se fortalecen. Así que, mis amados, si tú estás pasando por una situación, cuando tú aprendas a confiar en Adonai, cuando veas la respuesta y el milagro del Eterno en tu vida, entonces esa circunstancia que viviste, que te hacía casi, como dicen, tirar la toalla, después de que el Eterno te levanta y te liberta, te da, te bendice, te sana, te restaura, etcétera, tu fe se debe fortalecer. No decir, oh, ya salí de esta, sigo. No, no, eso tiene que darte un boost, un empuje, algo que te lleva al siguiente nivel, no como, ya salí de esta y pues seguimos porque en cualquier momento me vuelvo a meterme en otro problema. No, porque vas a ir fortalecido y si ya viene pronto, sales de una para entrar a la otra, vas a estar fortalecido. Ese es el camino espiritual que uno puede decir, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué el Eterno permite que yo pase por situaciones? Es que es parte del proceso. Aprende el proceso y la transición. Proceso y transición, elementos básicos en nuestro caminar como israelitas. Punto número 3, purificación y preparación. Los desiertos a menudo se consideran lugares de purificación y preparación espiritual. Vemos, ¿no? Concepto del desierto, el Bemidbar, lo que pasó en Israel, los 40 años, todo eso, ¿no? Tiempos de transición, tiempos de prueba, tiempos de purificación, tiempos de prueba. El tiempo en el desierto de Shur fue parte del proceso por el cual Elohim preparó a los israelitas para entrar en la tierra prometida. Y espiritualmente esto puede interpretarse como un tiempo de limpieza interior y crecimiento espiritual. Todo empieza ¿qué? En el interior y luego se exterioriza. Y 4, refugio y protección. Aunque los desiertos son inhóspitos, también pueden ser lugares de refugio. El desierto de Shur sirvió como una barrera natural protegiendo a los israelitas de sus enemigos. Esto puede simbolizar como a veces Adonai usa lugares difíciles en nuestras vidas para proporcionarnos seguridad, refugio y claro está, dependencia en él. Así que Shur, este desierto, representa ese lugar de prueba, transformación espiritual, donde se pone a prueba nuestra fe y confianza y se experimenta la provisión, protección, sirviendo como un símbolo de viaje espiritual, de purificación y dependencia de Adonai. En Mara, pues ahí vamos ya a lugares donde han pasado situaciones o pasaron situaciones, usted ya sabe la historia, estamos resumiendo. En Mara, esto lo encontramos en Éxodo 15:23, después de cruzar ya el Mar Rojo, de que el Eterno libera a su pueblo, de que destruye a sus enemigos, llegaron a Mara, donde encontraron esas aguas amargas y no pudieron beberlas. Y aquí vemos que, número 1, aquí otra prueba de fe. Mara representa un momento de prueba para los israelitas. Después de haber presenciado los milagros significativos como la división del Mar Rojo, se enfrentaron rápidamente a una nueva dificultad. Y espiritualmente esto simboliza cómo las pruebas pueden seguir a las victorias. Las pruebas pueden seguir a las victorias, desafiando nuestra fe y una vez más dependencia de Elohim. La provisión, la purificación del Eterno ante la queja del pueblo, que vemos la historia, Moshe clamó a Adonai, quien le mostró un pedazo de madera. Al arrojarlo en el agua, las aguas amargas se volvieron dulces. Y este milagro simboliza la capacidad de Adonai para purificar y transformar situaciones adversas en algo beneficioso. Y la provisión divina en momentos de necesidad. Obviamente que el Eterno ya empieza a enfadarse, se queja, se murmura, confíen en mí. No permitan que las circunstancias, los problemas te abrumen. Confía en mí. Ven cómo eso es constante, una y otra vez en las jornadas.
Aquí donde nos muestra ese lugar de enseñanza y aprendizaje. En Mara, Adonai estableció un estatuto y ordenanza para los israelitas y puso a prueba su obediencia. Esto subraya cómo los momentos de dificultad pueden ser también oportunidades para el aprendizaje espiritual y sobre todo lo que vimos aquí de parte del Eterno hacia Israel, su disciplina. Porque Él nos ama, como dice la Escritura, el Padre que ama a su Hijo disciplina. Y una vez más, esa transformación y purificación espiritual. La transformación de las aguas amargas en dulces también pueden verse como un símbolo de la transformación espiritual, donde lo que es amargo, dificultades, desafíos, pueden ser transformados en algo dulce, como crecimiento y bendición, a través de la fe y una vez más la intervención divina. Así que Mara, por lo tanto, no solo es un lugar físico en el desierto, sino también el símbolo de esa jornada espiritual que enfrenta pruebas, requiere fe, experimenta la providencia del Eterno y aprende a través de la disciplina y la corrección. Ahí vamos a Elim. Después de enfrentar las aguas amargas, los israelitas llegaron a Elim, un oasis en el desierto que ofrecía un gran contraste con los desafíos previos que habían enfrentado. Por eso es un oasis, imagínense la historia. Imagínense ahora, ¿no? Usted ir días en el desierto, hoy no se puede aguantar mucho ya, sin agua, con pruebas, situaciones, y llegar a ese oasis donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. Así que, amado, hermano y hermana, después de cualquier cosa que esté pasando en tu vida, va a venir ese refrigerio, va a venir ese descanso, va a venir un lugar donde encuentras las aguas frescas, donde encuentras la sombra, donde encuentras la protección, el alimento de parte de Adonai. Así que no todo va a ser prueba, prueba, me caigo y me levanto, prueba, prueba, me caigo y me levanto. No, va a haber tiempos de refrigerio, tiempos buenos. Y qué es lo que el Padre desea, pero depende de nosotros. Recuerda la fórmula: obediencia, confianza, aceptar la voluntad divina. Si fallé, hago teshuvá, rectifico, va a ser más suave. Pero si no aprendemos la fórmula, pues vamos a seguir en este proceso que seguiremos viendo el día de hoy. Aquí vemos, número 1, recompensa y reposo. Elim representa un lugar de descanso y rejuvenecimiento después de la dura prueba en Mara. Espiritualmente simboliza la recompensa y el reposo de Adonai proporciona después de las pruebas. Este descanso puede ser visto como un momento de restauración esencial para el espíritu y, claro está, el cuerpo. Número 2, abundancia y provisión divina. La presencia de 12 fuentes de agua y 70 palmeras pueden interpretarse como un símbolo de la abundancia y provisión divina. En un nivel más profundo, las 12 fuentes pueden representar una provisión completa y continua, posiblemente reflejando las 12 tribus de Israel, que está las 70 naciones que nosotros tenemos que ser, es que llevan esa bendición al mundo. Mientras que esas palmeras podrían también simbolizar la nutrición y la protección. Número 3, comunidad y unidad, principio básico. El hecho de que hubiera 12 fuentes podría también simbolizar la importancia de la comunidad y la unidad entre las tribus de Israel. Cada tribu, al igual que cada fuente, es vital para el bienestar del conjunto. Número 4, esperanza y renovación. Elim, al ser un oasis en el desierto, también representa la esperanza y la renovación. En nuestras propias travesías por ese desierto espiritual, el himno recuerda que sin importar cuán áridas sean nuestras circunstancias, hay lugares de refugio y renovación disponibles. Por lo tanto, el himno no solo ofrece ese alivio físico a los israelitas en su viaje, sino también ofrece profundos simbolismos espirituales acerca de la provisión, el descanso, la comunidad y la esperanza que se pueden encontrar cuando estamos bajo la presencia de el Eterno. Desierto de Sin
Número uno, prueba y provisión. El desierto de Sin es un escenario de prueba para los israelitas. Poco después de salir de Egipto se encontraron sin alimentos y su fe en Adonai fue puesta a prueba. En respuesta a sus quejas y necesidades, Adonai proveyó maná del cielo, alimento espiritual, demostrando su cuidado continuo y su capacidad para proveer milagrosamente para su pueblo. Esto simboliza que incluso en los momentos más difíciles, Adonai está presente y provee para las necesidades de su pueblo. Número dos, la enseñanza de la dependencia y obediencia. El maná no solo era un regalo que alimentaba físicamente, y claro está lo que representa espiritualmente, sino también una prueba de obediencia. Aquí donde vemos claramente, ¿no? El Eterno ya en su mente está en darle al pueblo el Shabbat. Los israelitas debían recoger solo la cantidad diaria necesaria. Recordemos la historia, que se aborazó, se le agusanó, se le echó lo necesario. Y eso nos muestra la dependencia y cómo hoy en día el materialismo puede cegarnos y pensar que queremos acumular y el Eterno no va a permitir eso. ¿En qué sentido? De que no puede ser bendición. No puede ser porque estamos desenfocados de la provisión divina y pensamos que lo material o tener extra y exceso es necesario. Aquí vemos claramente cómo tenían que tomar la porción diaria, pero en el Shabbat había que doble porción. Y eso nos muestra, ¿no? De que 6 días trabajaremos, más el séptimo día es día de Adonai. Y eso refleja, ¿no? La dependencia diaria de Adonai y la importancia de seguir sus instrucciones, reflejando una lección más amplia sobre la confianza y la obediencia a Adonai. Así que los que ya entendemos este principio, nos deleitamos en el Shabbat, guardamos el Shabbat, no transgredimos el Shabbat porque el Eterno ya nos ha bendecido en 6 días, en 5 días. Y en Shabbat hay doble porción, es cuando más comemos, cuando más cenamos rico, cuando estamos un tiempo agradable delante del Eterno. Y es un día de bendición, porque el Eterno es nuestro proveedor, el Eterno nos ha dado el sustento y guardamos el Shabbat como ese día Kadosh apartado para el Eterno. 3. Crecimiento espiritual y disciplina. En el tiempo en el desierto, incluyendo en Sin, fue utilizado por Adonai para formar y disciplinar a su pueblo, preparándolos para entrar en la tierra prometida. Este proceso de purificación y enseñanza es simbólico de los desiertos espirituales que las personas puedan experimentar en sus vidas, momentos que aunque difíciles, están diseñados para fortalecer la fe y el carácter. 4. Reflexión y transformación. El desierto de Sin, como lugar de aislamiento y escasez, ofreció un entorno para la reflexión y la transformación espiritual. Y a través de las dificultades y la dependencia directa de Adonai para el sustento, los israelitas tuvieron la oportunidad de reorientar sus corazones y mentes hacia el Eterno, alejándose de la idolatría de Egipto hacia una relación más profunda y comprometida con su Redentor y Salvador. Así que por lo tanto el desierto de Sin no solo es el lugar físico en el viaje de los israelitas, sino es un símbolo poderoso de prueba, provisión, obediencia, crecimiento espiritual que tienen aplicaciones duraderas para nuestra muná y nuestra vida espiritual. Seguimos avanzando. Tenemos Refidim, desierto de Sinaí, desierto de Pagam, Taberá, Kirboa Hatavá. Tenemos Refidim, literalmente refrigerio, lugar de descanso. Interesante la definición. Desierto de Sin, barranco profundo, escarpado. Interesante, perdón, desierto de Sinaí, donde recibió el Israel la Torah, pero no era como fácil llegar ahí arriba. Interesante. Desierto de Pagam, búsqueda en el desierto. Taberá, ardiente, el lugar donde dice la escritura, el fuego de Adonai fue encendido contra ellos. Y Kirbot Hatavá, pues usted sabe, la tumba de los codiciosos. Vamos a ver estos, mis amados. Refidim. Este lugar, sabemos, es muy significativo. 2 eventos que nos narra la escritura. Uno, la batalla contra los amalecitas y el milagro del agua proporcionada por Adonai a través de la roca. Aquí vemos unos significados. Número 1, otra vez prueba de fe y provisión divina.
En Refidim los israelitas enfrentaron una severa escasez de agua, lo que los llevó a cuestionar la presencia de Adonai entre ellos. Esta prueba culminó cuando Moshe, por orden de Adonai, golpeó una roca en Horeb con su bastón y agua fluyó de ella, lo cual es emblemático de la provisión divina incluso en circunstancias desesperadas. Esto simboliza que Adonai es una fuente de vida y sustento. Él es el agua vida. Por eso Yeshua es la roca que lo sigue, como dice Pablo, y que provee milagrosamente para las necesidades de sus seguidores, de sus hijos en tiempos de crisis. Número 2, conflicto y dependencia en Adonai para la victoria. Refidim también es el sitio donde los israelitas lucharon contra los amalecitas. Y durante esta batalla, mientras Moshe mantenían altos sus manos, los israelitas prevalecían. Cuando bajaban las manos, empezaban a perder. Aquí sabemos que Moshe, junto con Aarón y Hur, quienes sostenían las manos, y Moshe sentado o asentado en esa roca, esa Eben que representa a Av y al Ben, al Padre, al Hijo, a Yeshua y el Eterno, como Ejad, iban a asegurar la victoria. Es un principio hermoso, yo creo que lo hemos estudiado, creo que en este siglo lo tocamos a fondo. La importancia de mantener la fe, la muná, en Yeshua, en el Eterno, en cómo el Eterno muestra, revela a nuestras vidas quién es Él. Este evento, mis amados, ilustra la necesidad de dependencia constante en Adonai, en ese evento, en esa roca, para obtener la victoria sobre los enemigos y las dificultades, así como el poder de la oración e intercesión y el apoyo comunitario hacia los líderes. Aquí, aunque Moshe no era un superhumano, no era un superhero, era una persona que necesitaba la ayuda de esos varones, Aarón y Hur, varones que estuvieron ahí, levantando sus manos para que la victoria en el pueblo se diera de parte de Adonai. Disciplina y crecimiento espiritual. La experiencia en Refidim sirve como un momento de disciplina y crecimiento para los israelitas, enseñándoles a confiar en Adonai completamente en medio de las adversidades. También muestra cómo el Eterno usa los desafíos para fortalecer la fe del pueblo y su dependencia de su poder y provisión. Y 4, recordando la justicia de Adonai, porque después de la batalla Moshe construyó un altar llamado Adonai Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Esto sirve para un recordatorio de que el Eterno es justo y lucha por su pueblo, defendiéndolos contra la injusticia y la opresión. Así que, amados, Refidim en su esencia simboliza ese lugar de aprendizaje donde la fe, la obediencia y la dependencia hacia Adonai son probados en nuestras vidas para fortalecernos. Los eventos que aquí vemos destacan la importancia de la intercesión, la oración, en estar en unidad, en comunidad, y la confianza en la provisión y la protección del Eterno. El desierto de Sinaí, muy importante es el lugar en la narrativa bíblica, en el desierto solamente por su posición geográfica. Y una de las cosas que yo creo que son puntos que tratamos de resumir aquí en estos 5 puntos. Número 1, que podemos ver más, pero vamos a hablar solamente 5. Ese es el lugar de encuentro con Adonai. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué el Eterno no encontró un lugar mejor? ¿Por qué en medio de esa travesía y un lugar específico y toda la conexión con Moshe, claro, y su llamado, el Eterno escogió ese lugar para que nosotros tuviéramos un encuentro con Él? Por eso el desierto de Sinaí es quizás más famoso como el lugar donde Moshe recibió los 10 mandamientos. Este evento marca un encuentro directo y profundo entre Adonai y su pueblo, donde Él se revela. Usted sabe la historia, Éxodo 19, 20, 21. Aquí vemos el Eterno establece la Torá, esa acta de libertad, esa ketubá, todo lo que usted ya sabe respecto a la Torá, que iba a guiar a los israelitas para tener una conducta moral, social y espiritual. Eso es la Torá en nuestras vidas. Por eso
Cuando alguien le dice que a esa gente que hace eso y lo otro, y eso que está en Torah, bueno, es que la Torah está transformando su vida. Por eso estamos en Torah. No estamos en Torah porque somos mejores o porque es una moda o porque tengo el ADN israelita nada más. No, no, es la Torah para eso se dio, para corregir nuestras vidas de manera moral, social, espiritual, nuestra manera de vivir, tantas cosas que los mandamientos del Eterno hacen en nuestras vidas. Así que si usted todavía va por ahí en sus procesos, sus transiciones, y tal vez lo puedan por ahí señalar de que "¿Y eso que está en Torah", bueno, es que yo estoy en eso. No me juzgues. Y más que es una persona que no está en Torah, menos debe de juzgarte. Y si el que está en Torah te juzga, pues no, dile, ayúdame, enséñame en cuanto a tus procesos, en cuanto a tu caminar, para que yo pueda mejorar mi vida espiritual. Pero la Torah es necesaria, porque la Torah hoy más que nunca se necesita para señalar el pecado, para condenar todo lo que la gente dice que es bueno, cuando sabemos que en el fondo es malo, y todo lo que usted vive o ve en la sociedad, lo que se vive el día de hoy, que va en contra de los principios de la palabra del Eterno. Así que tanto a ellos, para nosotros, hermanos y hermanas, la Torah es necesaria para la corrección en nuestras vidas, y por eso usted está aquí, por eso usted día a día estudia, se alimenta, lee, porque es necesario para nuestra transformación y crecimiento espiritual. Este encuentro del Eterno, al darle su Torah, enfatiza el desierto como un lugar de revelación divina y compromiso sagrado. Por eso cuando usted sabe, hace algunos años pasó algo en el mundo, o que hubo encierro y todo esto, hay mucha gente recibió la revelación de la Torah. Yo creo que si vemos 50 años atrás en esto, en ese movimiento, digo que esos años, 19, 20, 21, cruciales para lo que el Eterno hizo a través de ese desierto, a través de esas pruebas que pasó la humanidad. Así que vemos cómo el Eterno usa eso para revelar su ley en nuestras vidas. Y tenemos que llevar, ¿qué? Una vida en compromiso sagrado, mejor dicho, en compromiso en santidad. Número 2, pruebas y purificación. Al igual que otros desiertos mencionados en la Biblia, el desierto de Sinaí representa un periodo de prueba y purificación. Los israelitas enfrentaron numerosos desafíos aquí, incluyendo escasez de comida, agua y conflictos internos y externos. Estas pruebas fueron tanto físicas como espirituales, destinadas a purificar y preparar al pueblo para entrar en la tierra prometida, enseñándoles dependencia total de Adonai. Formación de una identidad nacional espiritual. Durante su tiempo en el desierto de Sinaí, los israelitas se transformaron de un grupo de esclavos en una nación unida bajo la Torá de Adonai. Un solo Elohim, una sola Torá, una sola constitución. Este periodo fue crucial para desarrollar una identidad común y un sentido de propósito, guiado por las leyes y prácticas establecidas que recibieron a través de Moshe. Así que nadie le quite su identidad, nadie le quite sus costumbres y tradiciones, su origen, amado hermano y hermana. Eso es bueno, pero usted ya no debe pensar como de dónde es, o cómo inclusive a su acento habla todavía. Usted debe pensar como israelita. Pero si se le sale lo de su país, si se le sale todavía todo eso, va a ser muy difícil que la transformación se dé, porque usted ya no piensa como de donde sea. Usted ya debe pensar como un israelita, como es un hebreo. Así que todo en balance. No estoy diciendo que ya renuncie todo, hasta se quiere cambiar la ciudadanía y no estoy yendo a ese punto. Ya a través de Yeshua somos injertados, pero nuestra manera de vivir, actuar, hablar, debe ser como un israelita. Pero el israelita obediente, no el israelita que sabemos que todo lo que hemos visto aquí ha cometido y que tristemente lo hacemos, sino que un israelita que sigue fielmente al eterno Elohim de Israel. Espacio común y ley, el Mishkan, vemos claramente, se construye ese santuario portátil, fue construido en el desierto de Sinaí como un lugar donde Adonai residiría entre su pueblo, siempre y cuando hubiera santidad. Si había pecado, él obviamente no iba a estar ahí. Este espacio sagrado simboliza la continua presencia de Adonai en medio de su pueblo,
a pesar de las adversidades de entorno desértico. 5. Enseñanzas sobre la provisión y la fe. Las historias del maná del cielo y del agua de la roca son ejemplos de cómo el Eterno proveyó milagrosamente para los israelitas en el desierto. Estos actos de providencia enseñan sobre la confianza y la fe en Adonai para proveernos en tiempo de necesidad. Así que el desierto de Sinaí yo creo que es el que más podemos hablar. Su significado espiritual, donde se manifiesta que la libertad, la dependencia, la disciplina, la revelación divina, la formación de un pacto entre el Eterno y su pueblo, ese periodo de transición en el desierto, donde se va a fortalecer nuestra emuná para prepararnos hacia la tierra prometida, prepararnos para poder ingresar a la tierra prometida, guiados bajo los principios, leyes, estatutos y preceptos del Eterno. Desierto de Pagam también fue uno de los lugares por donde los israelitas vagaron después de salir de Egipto y antes de entrar en la tierra prometida. Representa un periodo de transición, un tiempo de espera y preparación para las promesas futuras de Adonai. Espiritualmente simboliza los periodos de la vida donde las personas están en transición buscando dirección y crecimiento. Ahora usted ya sabe, ahora yo entiendo por qué estoy pasando esto. Ahora entiendo por qué esto continuamente lo sigo haciendo y sufro consecuencias. Porque estás en transición, estás buscando dirección y aparte estás creciendo. Aquí, como siempre, la fórmula, pruebas y dependencia de Adonai son básicas y esenciales. Al igual que otros desiertos en la narrativa bíblica, al final todos los desiertos son parte de esa transición. Parán es un lugar de desafíos y pruebas. Aquí los israelitas enfrentaron dificultades físicas como la falta de agua y comida y desafíos espirituales como mantener la fe y la obediencia a Adonai. Esto refleja los desafíos espirituales que las personas pueden enfrentar y necesidad de depender completamente de Adonai para superar los obstáculos. El encuentro con el Eterno y también su revelación. El desierto de Parán es lugar de revelación divina, encuentros con Adonai. En la Biblia, Adonai a menudo se revela en lugares desolados y solitarios. Usted ve el patrón, enseñando importantes lecciones espirituales y forjando un carácter más profundo en sus seguidores. Refugio y protección. A pesar de ser un lugar árido y desafiante, el desierto también servía como refugio y protección. Por ejemplo, Ismael se asentó en el desierto de Parán después de que Abraham lo envió lejos. En este contexto, el desierto simboliza también un lugar de nuevo comienzo y protección divina. Veamos, como decimos, el lado bueno del desierto. Y 5, punto de envío para los exploradores. Desde Parán, Moshe envió a los 2 espías a Canaán. Este evento subraya a Parán como un lugar de preparación y evaluación antes de emprender nuevas empresas o enfrentar desafíos mayores, simbolizando la importancia de la preparación espiritual y la evaluación antes de entrar en nuevas tierras o fases de la vida. Así que a modo general, Parán encapsula temas de desafío, dependencia, revelación, refugio, preparación, resaltando como los lugares difíciles en nuestras jornadas pueden ser esenciales para el crecimiento espiritual y la preparación para lo que el Eterno tiene ya preparado para nosotros, la tierra prometida. Taberá, aquí usted sabe, Taberá, si usted lee el números 11, ¿no? Todo lo que empieza otra vez en lo que mencionamos, la queja avanza. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 11 de Números, donde sabemos que el significado de quemar, porque salió un fuego de Adonai, porque la chusma, ya sabe usted la historia, empezaron a decir, volvamos a Egipto, los hijos de Israel también se contagiaron colectivamente de eso, y empezaron, ay, cómo anhelamos ver a Egipto, la carne, los melones, usted ya sabe la historia. Nuestra alma, lo peor que hicieron, nuestra alma se reseca, porque ya estamos hartos del maná, ya estamos cansados de estudiar la parashá, ya estamos cansados de los estudios, ya no queremos eso, queremos satisfacer nuestra carne. Y en Egipto hay mucho de eso, así que vayamos para allá. Eso es lo mismo que vivimos el día de hoy. Yo pregunto, y más de uno fuera sincero, ¿cuál de uno a veces no le da ganas de conectarse? Más de uno le da ganas de estudiar, a lo mejor no estando aquí, pero al menos leer la parashá, la Biblia, un estudio que edifique, no, porque lo espiritual
pareciera ser llamativo cuando debe ser lo contrario. Lo espiritual debe ser lo esencial en nuestra vida. Pero tristemente, como lo dice Números, capítulo 11, versos del 3 al 6, como hay un grupito ahí que realmente no son parte del pueblo. Yo lo he mencionado algunas veces, ¿realmente somos israelitas o somos la chusma que viene y se mete en medio de los israelitas y solamente está ahí para desanimar, para criticar, para murmurar, para dividir, etcétera? Cuidado, mis amados. Eso es delicado. Así que vemos cómo esta advertencia contra la murmuración y la queja en Taberá se destaca como un lugar donde las consecuencias de la murmuración y la queja contra Adonai se manifestaron de manera dramática. Vemos la historia del fuego que consumió a aquellos en los extremos del campamento, simboliza la severidad de Adonai hacia la incredulidad y la rebelión. Y espiritualmente esto sirve como una advertencia sobre las consecuencias negativas de una actitud ingrata y rebelde hacia el Eterno y su provisión. Llamado a la obediencia y reverencia, el juicio de fuego en Taberá también refleja la santidad de Adonai y la necesidad de que su pueblo viva en obediencia y respeto hacia él. Es un recordatorio de que Adonai es justo y santo, él es Kadosh, y que espera que sus seguidores respondan, sus hijos e hijas, a su bondad con fidelidad y gratitud. Purificación y disciplina. Desde una perspectiva espiritual, el fuego a menudo simboliza purificación. Aunque en Taberá el fuego es principalmente puntitivo, o sea, dañino, malo, también puede verse como parte del proceso de purificación más amplio por el cual Adonai estaba preparando a los israelitas para entrar en la tierra prometida, eliminando a los elementos rebeldes dentro del pueblo, sacando a aquellos que puedan contaminar el pueblo y de cierta manera purificando al pueblo de ese tipo de personas. 4. Recordatorio de la dependencia de Adonai. Los eventos en Taberá subrayan la dependencia total una vez más del pueblo hacia el Eterno, hacia su liderazgo y provisión. Y después del incidente, el pueblo imploró a Moshe que intercediera por ellos, lo que llevó a la extinción del fuego. Esto demuestra la importancia de la mediación y la intercesión en la relación con Adonai, destacando cómo la intervención de los líderes puede cambiar el curso de la ira divina. Así que a modo general vemos este lugar, Taberá, en la narrativa. Es un símbolo que nos muestra de las serias implicaciones espirituales, de la actitud del corazón humano frente al Eterno y sus mandamientos. Nos enseña sobre la santidad de Adonai, la seriedad del pecado y la necesidad de una respuesta adecuada a la misericordia y provisión de Adonai. Conecta con ese, Kibrot Hatavá, también escrito como Kibrot Hatavá, es un nombre hebreo que traduce como tumbas de la avaricia o sepulcros del deseo. Ese lugar tiene un significado espiritual de la narrativa bíblica. Vemos cómo en Kibrot Hatavá es el lugar donde los israelitas, mientras viajaban por el desierto, se quejaron amargamente sobre la falta de carne y recordaron con nostalgia las comidas que tenían en Egipto. En respuesta a sus quejas, el Eterno envió codornices en grandes cantidades. ¿Quieren? Listo, hártense hasta que les salgan, ya saben. O sea, una expresión un poquito despectiva, ¿no? Hasta que se harten. Pero también una plaga como castigo por su ingratitud y deseo desmedido. Muchas de las que habían codiciado la carne murieron allí y fueron enterrados en ese lugar, de ahí el nombre tumbas de la avaricia. ¿Qué encontramos en ese lugar, Kibrot Hatavá? Ingratitud y codicia. Kibrot Hatavá simboliza la ingratitud y la codicia humana. Los israelitas no estaban satisfechos con el maná que Adonai les proporcionaba diariamente y anhelaban comidas de Egipto, olvidando las dificultades de la esclavitud. Este evento es una lección sobre el peligro de la insatisfacción y el descontento. Número 2, consecuencias del deseo desmedido. El lugar también subraya las consecuencias de ese deseo desmedido y la avaricia. La muerte de muchos israelitas en Kibrot Hatavá sirven como advertencia de que los deseos incontrolados pueden llevarnos a la destrucción. Si no controlamos nuestra carne, cuidado, nos puede destruir. Dependencia de Adonai. Kibrot Hatavá refuerza la enseñanza de la dependencia de Adonai
para nuestras necesidades. Así que los israelitas recibieron un suministro milagroso de carne, pero el precio de su falta de confianza y gratitud fue alto. La lección es confiar en la provisión divina, en el alimento espiritual que es ese maná, y ser agradecidos por lo que se tiene. 4. Disciplina divina. Este lugar también representa la disciplina divina. Adonai respondió a las quejas del pueblo, pero también les mostró las consecuencias de su actitud. Es un recordatorio de que la disciplina de Adonai tiene un propósito: corrección y enseñanza. Así que, en resumen, es un símbolo de los peligros de la insatisfacción, la avaricia, así como un llamado a la gratitud y a la confianza y la provisión de Adonai. Vamos cerrando, mis amados, espero poder terminar. Yo sé que son muchos lugares, estoy a casi 22, la mitad. Hazerot, aquí tenemos varios lugares aledaños. Ritma, Rimón, lo puede leer ahí, tenemos la escritura bíblica. Interesante, Hazerot, encerrado por una cerca o rodeado con paredes. Desierto de Kadesh, interesante, Kadesh, o literalmente desierto de Shin, significa agudo, puntiagudo, penetrante, frialdad, espinas, depresión, tierra baja, o sea, punto espiritual delicado. El monte Hor, Salmón, Afunón, Obot, todas las ruinas de Abarim, hasta los montes de Labarim, que es donde están los odres para el agua, prepararnos con esa agua porque sigue la travesía. Y el valle de Segar, las llanuras de Moab, y aquí los tenemos todos los demás lugares donde es exuberante en crecimiento. Así que después de esto, y situaciones que vienen, situaciones que cruzamos, que ellos pasaron, nos permite entender cómo nos debemos de prepararnos para que a través del agua, la vida espiritual que nos da la Torá, podamos crecer y estar preparados para lo que venga. Así que unos minutitos más, amados, y estamos cerrando. Hazerot, transición y cambio. Una vez más, ese proceso, ese patrón, representa los muchos puntos de parada en la jornada de los israelitas hacia la tierra prometida, etapas de transición y cambio en la vida espiritual, recordando que el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Adonai a menudo incluye muchas etapas y desafíos. Así que si ya pasaste 1, 2, 3, 4, 5 etapas y sigues aquí, tranquilo, que vienen más desafíos, pero el Eterno, recuerdo, está con nosotros. Comunidad y conflicto. En Hazerot, se sabe la historia, Aarón y Miriam hablaron en contra de Moshe debido a la mujer cusita que había tomado por esposa. Esto subraya temas de las relaciones dentro de la comunidad de fe, los desafíos de liderazgo y las pruebas de la unidad. Yo creo que es lo que más batallamos el día de hoy nosotros en nuestras congregaciones. A veces no lo decimos, a veces tratamos de aparentarlo, pero, mis amados, todo se ve. Espiritualmente, enseña sobre la importancia de mantener ¿qué? La armonía y el respeto dentro de la familia, la congregación y el liderazgo, incluso en desacuerdo. Y créeme, para el líder es difícil mantener todo esto porque, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Interpretación, entendimiento es válido, es ok. Pero aún en desacuerdos, esperemos que no haya muchos desacuerdos, sobre todo en la manera que enseñamos la Torá o nos manejamos o en la manera como mantenemos nuestra línea nosotros dentro de la Aquilá, la congregación, nuestra propia alajá, en el sentido cómo caminamos, hacemos las cosas. Debemos estar en unidad. Inclusive en el desacuerdo debe haber ¿qué? Armonía y respeto en nuestro hogar, en la congregación y sobre todo con el liderazgo. Porque ¿qué sucede? Hay disciplina y hay una enseñanza divina en esto. La respuesta de Adonai al conflicto entre Moshe, Aarón y Miriam, usted lo sabe. Miriam fue afligida con lepra como castigo por su rebelión, murmuración. Yo también soy líder, yo también tengo dones, yo también puedo. Y aquí viene una disciplina divina. Eso simboliza cómo Adonai puede usar situaciones difíciles y disciplinar para enseñar lecciones vitales sobre el respeto, la obediencia y el orden divino dentro del pueblo. Al final vemos después de Miriam, de lo que le sucedió de la lepra, vino una restauración y perdón. A pesar de la severidad y castigo, la historia también muestra la misericordia de Adonai cuando Moshe intercede por Miriam. Ella finalmente sanada después de 7 días fuera del campamento. Esto representa el poder del arrepentimiento y la intercesión,
así como la disposición de Adonai para restaurar a aquel que se vuelve a él, aquel que hace Teshuvah. Por lo tanto, no es solo un lugar en el mapa del Éxodo, Jacero, nos da una enseñanza espiritual hermosa, donde vemos condiciones espirituales y sociales que juegan en la vida del israelita, donde encontramos transiciones, pruebas, disciplinas, restauraciones. Cada uno de estos elementos nos enseñan sobre el carácter de Adonai, cómo interactuar con su pueblo, cómo él interactúa con su pueblo en su camino hacia la realización de sus promesas. En Kadesh, similar, es un reflejo de los mismos temas de fe, juicio y promesa. Lugar de prueba y decisión. Kadesh es más famosamente conocido como lugar donde los israelitas enviaron espías a Canaán para explorar la tierra que Adonai había prometido darles. La respuesta de los israelitas a los informes de los espías, como miedo y rebelión en lugar de fe y obediencia, resultó en el juicio divino de que esta generación no entraría en la tierra prometida. Así que yo creo que esto es crucial en nuestra travesía, en las jornadas en el desierto. Si llegara a nosotros a dar un mal reporte o llegara a nosotros un pensamiento de mal reporte, menospreciar las promesas del Eterno, la tierra prometida, la Torá, el mandamiento, la santidad, etcétera, cuidado, porque aquí el Eterno realmente hizo un corte tremendo en esta generación. Simboliza la importancia de emuná y confianza en Adonai frente a los desafíos y las incertidumbres. Encuentro con lo divino y revelaciones. Kadesh también fue un lugar de significativas revelaciones y encuentros con lo divino. Moshe y Aarón tuvieron varias interacciones con Adonai aquí, recibiendo instrucciones y leyes adicionales para el pueblo. Estos eventos enfatizan que Kadesh fue un centro espiritual crucial durante el viaje en el desierto. Así que Kadesh representa ese punto crítico de fe, prueba, transformación espiritual, simbolizando tanto la gravedad de la desobediencia como la centralidad de la emuná, la obediencia en la relación con Adonai. Juicio y consecuencia del pecado. Aquí Moshe golpeó la roca. Ya es esta la historia. En vez de hablarle. Esto resultó en que ni Moshe ni Aarón pudieran entrar en la tierra prometida. Este evento resalta las consecuencias del pecado y la desobediencia, incluso para los líderes espirituales. No crean porque tengo el llamado de Dios me escogió y yo lo puedo todo. No, el día que desobedeces la voz del Eterno, cuidado. Aquí vuelve a subrayar la santidad y la autoridad hacia las palabras de Adonai. Lugar de muerte y transición de liderazgo. Kadesh fue el lugar donde Miriam murió y fue enterrada. Esto marca un punto de transición significativos en la historia de Israel, con cambios en el liderazgo y preparaciones para las futuras generaciones que entrarían en Canaán. Reflexión y crecimiento espiritual. Durante los 38 años adicionales que los israelitas pasaron en el desierto después de los eventos en Kadesh, el lugar sirvió como un recordatorio constante de la necesidad de crecimiento espiritual y obediencia continua en Yud-Heh-Vah-Heh. Ese largo periodo en el desierto fue utilizado por Adonai para moldear. Lo usa para moldearnos, para prepararnos, para dar una nueva generación de israelitas que serían los que finalmente entrarían en la tierra prometida. Así nosotros estamos en ese proceso. Nosotros somos ese Israel de ese segundo éxodo, donde no debemos cometer errores de nuestros padres, de los primeros, sino hacer la diferencia. Aquí usted sabe en esto, la rebelión de Coré tuvo lugar en el desierto, específicamente mientras los israelitas estaban acampados cerca de Kadesh, en el desierto de Sin. Usted sabe la historia. La respuesta de Adonai a esta rebelión fue decisiva y dramática. Usted sabe, la tierra se abrió, tragó a Coré, Datán y Abirán. El Eterno consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, así demostrando la seriedad de desafiar al orden establecido por Adonai. Además, para reafirmar la elección de Aarón, Adonai hizo que el bastón de Aarón frotara, floreciera y produjera almendros como signos de su elección legítima. Estos eventos subrayan temas importantes como la santidad de Adonai, la autoridad de sus líderes escogidos
y las graves consecuencias de la rebelión contra esta autoridad. Vamos cerrando, amados. Obot, transición y viaje. Es uno de los muchos asentamientos, campamentos. Simboliza también la etapa de transición, el camino espiritual. Estas paradas en el desierto representan momentos de reflexión, descanso y preparación para los desafíos venideros. Espiritualmente pueden ser vistos como momentos en nuestras vidas donde debemos pausar, evaluar nuestra dirección y prepararnos para los próximos pasos. Aquí una vez más, en Obot, la dependencia de Adonai en el desierto. El hecho de que los israelitas viajaran y acamparan en lugares como Obot, un lugar posiblemente desolado y aislado, resaltaba la dependencia total en la guía y provisión de Adonai. Esto nos enseña sobre la importancia de confiar en Adonai durante los periodos de incertidumbre y de carencias. Provisión y protección divina. Cada parada del desierto, incluida Obot, sirven como recordatorio de la constante provisión y protección de Adonai para los israelitas. A pesar de las circunstancias adversas, esto refuerza la idea de que en los momentos más difíciles, Adonai sigue y seguirá cuidando a sus hijos. Movimiento hacia la promesa. Aunque la jornada fue larga y ardua, cada campamento, incluido Obot, estaba estratégicamente situado en la ruta hacia la tierra prometida. Espiritualmente, esto sugiere que incluso los momentos que parecen estancados o retrógrados en nuestras vidas pueden ser parte de un plan mayor hacia el cumplimiento de las promesas. Y usted puede ver el significado de Obot. Voy un poquito atrás porque esto es crucial a la manera de que nosotros vamos avanzando. Tenemos aquí. Quiero estar seguro si es los odres del agua, porque es muy importante entender la clave de que aunque estés en pruebas, estés en procesos, en transiciones, aquí está, Obot, odres para el agua. La Torá es agua espiritual, en tu vida no debe faltar. Es como cuando vas a emprender un viaje, hasta en lo físico, ¿no? Te vas de caminata, de senderismo, de hiking, a cualquier lugar. Tú vas, lo básico, el agua, no debe faltar. Tal vez no tengas alimento, puedes llevar una barra, pero el agua es esencial. Así, en nuestra vida espiritual, en todo esto que hemos visto, los odres para el agua deben estar llenos, deben estar repletos para nuestra travesía. Así que vamos cerrando aquí. Ya en el 20 menciono las llanuras de Moab, significado espiritual importante. En el libro de Números y Deuteronomio aquí se detallan algunos significados espirituales. Transición y preparación. Las llanuras de Moab representan un lugar de transición y preparación para los israelitas. Después de vagar por el desierto durante 40 años, llegaron a estas llanuras que se encuentran al este del río Jordán, justo antes de entrar en la tierra prometida. Este lugar simboliza el umbral entre el pasado de pruebas en el desierto y el futuro de esperanza y cumplimiento de las promesas de Adonai. Y me reí un poquito porque decimos, al fin llegamos. Sufrimos, fue doloroso, nos costó, pero estamos. Y así, como dicen por ahí, de panzazo, llegar rascando, pero esforcémonos, no nos quedemos en el desierto. Aquí se cumple toda esta promesa de parte de Adonai. Revelación y enseñanza. En las llanuras de Moab, Moisés dio su discurso final y repitió la Torá de Adonai a la nueva generación. Aquí lo vamos a estudiar la siguiente semana, ya en Deuteronomio. Esto incluye la renovación del pacto con Adonai, recordándoles su historia, las leyes, los mandamientos que debían seguir. Espiritualmente, este acto simboliza la importancia de recordar y adherirse y obedecer la palabra de Adonai antes de entrar en una nueva fase de vida. Número 3, bendición y profecía. En estas llanuras, Balaam, un profeta contratado por el rey Balac de Moab,
fue contratado para maldecir a Israel, terminó bendiciendo al pueblo de Adonai en su lugar. Este evento resalta la soberanía de Adonai y cómo él puede convertir las maldiciones en bendiciones para su pueblo. Es una lección sobre la protección divina y la certeza de las promesas de Adonai. Aquí vemos la muerte de Moshe. Las llanuras de Moab también son significativas como el lugar donde Moshe vio la tierra prometida del monte Nebo y donde él murió. Espiritualmente, esto marca el final del liderazgo de Moshe y la transición a Josué, simbolizando el cumplimiento del propósito de Adonai para Moshe y el continuo avance del plan divino. Y punto número 5, refugio y hospitalidad. Aunque no directamente en las llanuras de Moab, se centra la historia de Ruth la Moabita, que ocurre en la región de Moab, ofrece otra dimensión espiritual. Ruth muestra la importancia de la lealtad, la fe y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Adonai. Su historia es un recordatorio de la gracia y el propósito redentor de Adonai que se extiende más allá de las fronteras étnicas y nacionales. Esto es hermoso porque aquel gentil que apenas va entrando, que le va a tocar también su proceso, pero llega a las llanuras de Moab como Ruth en ese simbolismo, nos da a entender de que la Torá es para todo mundo. Aquel que acepta la Torá, el Dios de Israel, al Mesías Yeshua, es parte del pueblo Kadosh. Así que vemos esos principios de simbolismos de Moab, donde vemos la preparación, enseñanza, revelación, transición, cumplimiento, las promesas divinas que nos van a recordar que el Eterno es fiel, que hay que cumplir sus mandamientos para tener una esperanza y un futuro mucho mejor. Así que, amados, vemos realmente mucha información. Vemos realmente, si usted vio los patrones, los procesos y las transiciones, cómo se dan en la vida del pueblo de Israel. Y es hermoso, ¿no? Cómo refleja nuestra vida. Usted puede, yo creo que los que estuvieron aquí pendientes de esta enseñanza y este viaje espiritual, usted puede ver cómo esas jornadas, ¿no?, nos narran ese recorrido del pueblo desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Cada una de esas jornadas tiene ese simbolismo espiritual que representa nuestro proceso de transformación, nuestro crecimiento, cómo nuestro pueblo Israel experimentó todo esto, pero bajo la guía del Eterno, porque Él es soberano. Para cerrar, 5 puntos a modo de resumen de todos estos lugares. Número 1, proceso de purificación y formación espiritual. Las jornadas simbolizan un periodo de purificación durante el cual Israel fue formado como nación y aprendió a confiar y obedecer al Eterno. En el desierto, el pueblo enfrentó pruebas y desafíos que revelaron su dependencia hacia el Eterno para que Él fuera su proveedor y le diera siempre su dirección y cuidado. Número 2, el simbolismo del viaje espiritual. Esas 42 estaciones pueden verse como una metáfora del viaje espiritual que cada uno de nosotros atravesamos. Estas experiencias y lecciones aprendidas en el camino reflejan el crecimiento espiritual y la transformación de nuestro interior. Número 3, pruebas y tribulaciones. Cada parada representa una etapa en la que el pueblo enfrentó pruebas, como la falta de agua o comida, lo que puso a prueba su emuná y obediencia al Eterno. Estos desafíos sirvieron para fortalecer la confianza y fidelidad hacia el Eterno, como una fórmula para poder perseverar. 4, vemos promesas y cumplimientos. Las jornadas también resaltan el cumplimiento de las promesas divinas. A pesar de las dificultades, el Eterno guió a su pueblo hacia la tierra prometida porque Él cumple sus promesas y muestra siempre su fidelidad. Y 5, el patrón de vida. Vemos cómo este recorrido de las 42 jornadas van reflejando nuestra vida humana, que está llena de altibajos, donde nuestra obediencia es crucial, nuestra perseverancia es crucial,
son esenciales para alcanzar el propósito divino. Así que, amados, este viaje resalta la importancia obedecer la palabra del Eterno, tener paciencia, aprender a confiar en el Eterno. En cada etapa, en el camino, en cada parada, hay un plan y el Eterno va con nosotros. Así que podemos ver prácticamente a modo de resumen lo que es Éxodo y Números de este viaje espiritual. Cierro con la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet vechayim olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloheinu, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que nos das tu bendita Torah. Vamos a dar gracias al Padre, gracias eterno Elohim por tu preciosa Torah, que realmente es precioso cuando escudriñamos, vemos los lugares, vemos el significado de los nombres, un mapa, una guía a nosotros aprender a confiar y a vivir plenamente en ti. Gracias porque sabemos que humanamente es difícil, pero si vivimos el Espíritu, todo lo podemos en ti que nos fortaleces, cualquier situación. Ayúdanos a siempre vivir en el Espíritu, en la obediencia, en tu caminar, para poder nosotros caminar confiados, para poder nosotros transicionar, avanzar, aún en medio del desierto que estemos pasando, la prueba que estemos pasando, la inseguridad, desconfianza, todo lo que cada uno de nosotros el día de hoy podemos vivir, tenemos la certeza y la confianza de que tú tienes todo bajo control, eterno Elohim. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos guía, nos motiva, nos alienta, y sobre todo la fe en nuestro Mesías Yeshua, así como Yehoshua, Josué y esa conexión del mismo nombre. Él es el que nos va a introducir nuestra confianza, el que va a guiar nuestras batallas, el que va a pelear nuestras batallas, el que va delante de nosotros. Así como en la historia de Israel, así a través de la revelación de Yeshua, a través como te has revelado en el último tiempo, confiamos que ese plan divino, esta historia que tú has trazado para nosotros, la cumplirás en el tiempo propicio. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y hermanas. Bendíceles, guárdeles. Tú sabes lo que están pasando en este momento, cualquier situación. Glorifícate en eso, en esa prueba, en esa adversidad, y que ellos puedan testificar de lo bondadoso y lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta este día permanecemos firmes y fieles. Tal vez hemos tropezado, caído, haber querido tirar la toalla, pero aquí hay un pueblo. Los que estamos en esta plataforma, los que van a ver este video en diferido, los que van a ver esta enseñanza, que tengan la certeza de que estarás con nosotros como lo prometiste todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu provisión, por la salud, aún por la enfermedad y todo lo que estemos pasando. Tú eres bueno, soberano y eres fiel. Solamente darte gracias. Toda Rabá, eterno Elohim, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, familia, Baruch Hashem. Terminamos nuestra enseñanza de hoy. Vamos para la grabación. Y bueno, aquí charlamos un poquito con nuestros hermanos en Zoom.